Continuamos con este estudio. Forjadores del cristianismo en su segunda edición. Con el forjador más emblemático en el fortalecimiento y expansión del nuevo sincretismo religioso llamado cristianismo. El cual, irónicamente al parecer, nunca se convirtió, solo lo usó como herramienta política. Parte 25. Constantino. Siguiendo con el tema, saltemos un poco en el tiempo a los principios del siglo IV, donde una de las figuras políticas más importantes del siglo fue Constantino, emperador romano a partir del 306 después de Cristo. Constantino se dio cuenta que las persecuciones del pasado en contra de los cristianos habían sido de un total fracaso, y que si tenía a los cristianos de su lado, sería mucho más fácil restaurar la unidad del Imperio romano, que estaba declinando y tambaleándose por los ataques de los godos, visigodos y bárbaros en Germania. Según la tradición recogida por Eusebio de Nicomedia, Constantino aseguró que mientras avanzaba con sus tropas hacia Roma, vio una visión en el cielo con dos letras griegas, la J y la Rho, con las cuales se escribe la palabra Cristo en griego. Afirmó que estas dos letras estaban cada una al lado de una cruz, y que oyó una voz del cielo que decía, por este símbolo vencerás, y esto fue visto por muchos cristianos como la conversión de Constantino. Realmente, mis amigos, esto se aleja mucho de una conversión auténtica, ya que Constantino simplemente añadió a Cristo a la lista de sus dioses. Y luego se bautiza poco antes de morir. El que lo bautizó fue Eusebio de Nicomedia, obispo de tendencia arriana. El cual es el que cuenta la supuesta historia de la visión de Constantino. Lo curioso de esto es que, el concilio de Nicea que se realizaría posteriormente por orden suya, fue para condenar la doctrina de los arrianos. Sin embargo, en la mente del emperador, habían otros planes, ya que, Arrio, tema que tocaremos luego, sostuviera que la divinidad de Dios Padre era superior a la de Dios Hijo, principio que permitía establecer diferencias de grados entre los hombres, y justificaba que el emperador tuviera un rango más elevado que los demás humanos, y fuera el intercesor de estos ante Dios. Esto propició que Constantino terminara por dar su apoyo a esta doctrina, que le iba a resultar de gran utilidad política, en la construcción de un sistema de monarquía de derecho divino, al estilo de la que se fraguó en Oriente. Es por ello que no es casualidad que, Eusebio de Nicomedia, un arriano estuviera tan cercano al emperador. Contrario a esto, lógicamente se opone al donatismo que afirma que, solo aquellos sacerdotes cuya vida fuese intachable podían administrar los sacramentos, entre ellos el de la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, Eucaristía, y que los pecadores no podían ser miembros de la Iglesia. En el año 320 después de Cristo hizo circular una moneda con los símbolos de sus dioses, y también un monograma, nombre abreviado, para identificar a Cristo como uno de los dioses personales del nuevo emperador. Esta visión que tuvo Constantino y la noticia de su conversión, corrió como pólvora por todo el imperio, y los cristianos comienzan a mirar por primera vez con simpatía al emperador. El Edicto de Milán, que es conocido por la historia como el Edicto de la Tolerancia, y en donde el cristianismo comienza a ser visto como una religión permitida por el imperio, fue una componenda entre Vicinius, uno de los líderes del ejército romano de aquella época, y por otro lado Constantino. Aunque no convirtió al cristianismo en religión oficial del Estado, un paso que daría Teodosio en el 391, concedió importantes privilegios y donaciones a la Iglesia. Muchas cosas se trataron en este edicto, pero principalmente no hacer más persecuciones contra los cristianos. Corría el año 313 después de Cristo. Al desaparecer la persecución, los líderes cristianos abandonan la apologética, defensa, y se concentran más en la hermenéutica, interpretación, y comienzan a ser invitados a tener cargos en el gobierno o en el imperio. Debido al decreto de Milano de tolerancia que se firma en el año 313 después de Cristo, el cristianismo comienza a florecer como una moda religiosa del imperio. Miles de paganos se hacían cristianos en masas, no por convicción sino por tener el respaldo del imperio romano. Sin embargo, algunos líderes de la época no vieron esto como una bendición, sino como un grave peligro que se acercaba a la Iglesia. ¿Cuál era el peligro? Que la Iglesia se convirtiera en un hogar para todo el mundo, sin una experiencia auténtica de conversión y de instrucción cristiana. Con el decreto de Milán se eliminan las persecuciones,
pero el emperador se reserva el derecho de decidir qué está permitido y qué no está permitido en la Iglesia, a fin de mantener la unidad del imperio que para él es de un valor importante, por el momento político que estaba viviendo. Vamos a considerar una característica importante de este periodo: la oración a los mártires. Desde los días de los mártires cristianos del segundo siglo, muchas comunidades cristianas tenían la costumbre de celebrar lo que se conoce como la Eucaristía o la Santa Cena, en el lugar donde fueron sacrificados sus mártires, y donde estaban sus huesos sepultados. Por todo esto, Constantino ordena construir nuevas iglesias sobre los lugares donde había evidencia que habían sido enterrados los mártires cristianos. Esto trajo como consecuencia que se corrieran rumores que, en las iglesias donde estaban los cadáveres de los mártires, se experimentaban mejor la Eucaristía o la Santa Cena. ¿Qué hicieron los obispos y los sacerdotes de las iglesias, donde no había mártires enterrados? Como los feligreses de estas iglesias, se estaban marchando a las otras iglesias donde supuestamente había mejor experiencia en la Eucaristía, los sacerdotes y obispos comienzan a buscar los huesos en los sepulcros de los mártires, y traerlos a sus iglesias y enterrarlos nuevamente debajo del altar. Como es conocido por todos, el mercado se llenó de reliquias de todo tipo, donde la falsificación de las mismas no se hizo esperar. Comienzan a correr las historias, inventadas en su mayoría sin evidencia histórica, de nuevos mártires de los cuales algunas congregaciones afirmaban tener sus restos. Este mercado aún hoy se puede observar en las diferentes iglesias cristianas importantes del mundo. De esto solo basta con entrar en la web y ver la cantidad de reliquias extravagantes que se pueden encontrar. Vamos a hacer mención de las más insólitas. Mantel de la Última Cena, Catedral de Coria. Dedo y hueso de la cabeza de San Lorenzo, Basílica de San Lorenzo, Huesca. Leche de la Virgen María, Catedral de Oviedo. Moneda de Judas Iscariote, Iglesia de Velilla del Ebro, Zaragoza. Los pañales del Niño Jesús, San Marcello, Roma. Una única paja o heno del portal del pesebre, Santa María la Mayor, Roma. El cordón umbilical del Niño Jesús, Iglesia de Santa María de Popolo, en Roma. Y estos solo son algunos entre los millones que existen hoy en día, cuya lista sería interminable. Otro rumor que se corrió es que los creyentes comienzan a recibir revelaciones de los mártires, otros que habían tenido visiones cuando estaban comiendo el pan y el vino en el sitio donde estaban enterrados los mártires. Por supuesto, todo esto se volvió una locura, tratando de buscar dónde estaban los mártires enterrados para tener experiencias espirituales. Algunos oían voces, otros que hacían estatuas a los mártires los veían llorar, otros veían que les salían sangre, otros que oían cantos. ¿Se le parece todo esto de hace 1700 años aproximadamente a alguna doctrina de hoy en día? ¿Cuántos entienden hasta aquí? En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos a una cristiana gentil, que en su afán de tener un papel protagónico en el cristianismo, hizo un supuesto trabajo de arqueología, y dice haber encontrado la cruz original de Cristo, después de haber pasado 4 siglos. Llevando como resultado la introducción de la adoración a la cruz. Parte 26. Helena, la madre del emperador. Saludos a todos. Salom. Elizabeth Merahim.